Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os haré un resumen sobre el primer episodio de la serie Entrevista con el vampiro y tras ello os contaré las diferencias que existen entre el libro de la escritora Anne Rice y la nueva serie. ¿La serie Entrevista con el vampiro es una buena adaptación o destrozan la obra? Si quieres conocer la respuesta, quédate hasta el final del vídeo. El periodista Daniel Malloy recibe un paquete que contiene una carta y unas cintas enviadas por Louis Dupuis de Dulax. Este le pide volver a reunirse como antaño hicieron para contar nuevamente su historia. Daniel se reúne con Louis en su apartamento. Tras una breve charla y aclarar cómo se realizará la nueva entrevista, esta dará comienzo. En el año 1920, Louis es el cabeza de familia y encargado de manejar el dinero de esta. Es dueño de diversas empresas, bordeles básicamente, y vive en una gran casa en Nueva Orleans con su madre, hermana y hermano. Pero este último sufre una enfermedad mental, la cual le hace escuchar voces y por ello se refugia en la religión e iglesia del pueblo. Una noche en la que Louis acude al club, encontrará en una de las mesas a un misterioso francés en compañía de una de sus amantes, Lilith. Esta lo invita a que tome asiento con ellos y los acompañe. El caballero que acompaña a Lilith se llama Lestat. Louis queda hipnotizado por él hasta un punto de perder el control de su propio cuerpo. Había ido allí por Lily, pero me fui pensando solo en él. Pocos días después de este encuentro, Louis acudirá a una partida de póker y aquí se volverá a encontrar con Lestat. En medio de la partida le propondrán un negocio a Louis, hacerlo socio gerente en un nuevo burdel, pero pagándole un mísero tanto por ciento. Debo decir que encuentro espantoso cómo se trata a hombres como tú en tu país. Lestat paralizará el tiempo, hará que Louis le entregue una de sus cartas e intercambiándola por la de otro jugador en la mesa, y tras volver a reactivar el tiempo se verán las manos que posee cada jugador. Y la mano de Louis será la ganadora, llevándose consigo todo el dinero de la mesa. A partir de aquí comenzarán a pasar tiempo juntos. Irán a la ópera, pasearán por las calles de la ciudad. Incluso, Louis invitará a Lestat a una cena en modo de presentación en su casa con su familia. Al finalizar la cena, irán a la casa de Lestat y pasarán una noche de pasión. Pero Louis, tras esto, no querrá volver a tener nada que ver con Lestat. Nueva Orleans podía ser muchas cosas, pero un hombre negro abiertamente gay no era una de ellas. Poco tiempo después se celebrará la boda de la hermana de Louis y todo es felicidad, pero al finalizar la celebración, Louis y su hermano Paul suben al tejado de la casa para ver el amanecer. Después de una breve charla... Es el diablo. ¿Crees que todo el mundo es el diablo? Ha venido a llevarse almas, me lo dijo. Me habló sin mover los labios. Sabe trucos, es todo. Paul le dice cuánto quiere a Louis y tras ello se lanza al vacío. La familia queda completamente devastada por la pérdida y la madre de Louis lo culpa a él de la muerte de su hermano por el hecho de encontrarse en el tejado juntos y que probablemente le dijo algo y por esto Paul llevó a cabo tal acción. Pero esto no es así en absoluto. Durante el entierro de su hermano, Louis no podrá despedirse en condiciones de él, ya que Lestat no dejará de repetirle mentalmente: él no me lo permitió. Ven a mí. Con todo esto, Louis en lo único que puede pensar es en huir de Lestat, encontrar un lugar en soledad para ahogar sus penas y llorar a su hermano. Esta es la iglesia a la que tanto fue su hermano y en donde encontró toda la ayuda que necesitó en vida. Aquí confesará todos sus pecados al párroco, pero a medida que avanza en su confesión, el confesionario comenzará a temblar y el párroco saldrá despedido. Louis sale completamente aterrorizado y encontrará a Lestat consumiendo la sangre del párroco hasta acabar con su vida. Louis le atacará con un arma, pero poco le hará. ¿Acaso no ves digno que eres?
¿Cómo podemos vernos de esta manera? Finalmente, Lestat le confesará su amor. Te quiero, Louis. Y será entonces cuando convierta a Louis en vampiro. El final. El comienzo. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, dale like. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte. He de decir que como serie, pues no me ha gustado demasiado, y si ya le añadimos que no es en absoluto una adaptación de la novela, pues ya me motiva menos a seguir viéndola. Entrevista con el vampiro es una de las novelas más famosas de Anne Rice, además de que ya existe una adaptación en película y esta es extremadamente popular, por lo que muchos hemos crecido conociendo de primera mano esta historia. No tenían por qué haber cambiado tanto todo, no hay esta necesidad de destruir una obra tan querida y seguida. Y si lo que querían era crear un nuevo producto, pues siendo como es esta serie, con solo cambiar un par de cosas y los nombres de los personajes ya lo hubieran tenido. Y quizás hasta se podría disfrutar sin hacer ningún tipo de comparación ni con la novela ni con la película de 1994. Prácticamente nos encontramos con una historia que se aleja por completo de la novela original. Solo se mantiene el hecho de la realización de una entrevista a un vampiro y los nombres de los personajes. El resto es una nueva versión por completo, por lo que no es una adaptación de la novela. Así que partiendo de esta base os indicaré las diferencias más llamativas. Supongo que para distanciarse de la obra y de la película de 1994, o para así tener la excusa de contar otra historia tan completamente diferente a la original, ¿cómo lo han hecho? Si no entiendo en absoluto esta vuelta de tuerca tan absurda, nos encontramos con que han utilizado el final de la novela para mostrarnos el inicio de la serie, en la cual, finalizada la entrevista entre Daniel Malloy y Louis, este se vuelve loco e implora a Louis que lo convierta en vampiro. Louis, destrozado porque no ha conseguido hacer entender lo diabólica y amarga que ha sido su vida tras su conversión, muerde hasta casi desangrar a Daniel, abandonándolo y dejándolo sin conocimiento antes de desaparecer del lugar donde se llevó a cabo la entrevista. En la serie vemos que esto es el inicio y que Malloy vuelve a realizarle a Louis, años después de estos acontecimientos, la entrevista. Cuando Louis en la serie comienza a relatar su vida humana, antes de convertirse en vampiro, nos sitúa en Nueva Orleans en el año 1910. Este es el cabeza de familia y dueño de diferentes burdeles, además de cuidar de la fortuna familiar a su madre, a su hermana y a su hermano. Estos viven en una casa típica de la clase alta de la época. Su hermano Paul es muy religioso, terco, consentido, y a fin de cuentas un joven inmaduro, pero con una enfermedad mental que hace que hable solo con personas imaginarias. Todo este inicio de Louis y su familia tiene un tono bastante ligero, ameno, pero rozando lo vulgar e incluso lo cómico. Por el contrario, en la novela nos encontramos en el año 1791 en Luisiana. Louis es el cabeza de familia y todos provienen de Francia para colonizar unas tierras que había recibido la familia. Esto les proveerá de una gran fortuna, por lo que sus negocios son a través de sus prósperas plantaciones de índigo y no por unos burdeles. El ambiente que rodea la historia en el libro es mucho más lúgubre, tenebroso, melancólico y hasta cierto punto exquisito. Cuando Louis conoce a Lestat, no lo hace en un club como sucede en la serie, y menos aún Lestat lleva a cabo semejante conquista tan seductora y declarándole su amor. Tampoco Louis lo lleva a una cena para presentarlo a su familia, desembocando en la consiguiente escena de intimidad sexual. En la historia original nos encontramos con un Louis completamente devastado por la muerte de su hermano y mientras va de bar en bar es atacado por un vampiro. A este casi lo matan, pero sobrevive y es llevado a su casa para intentar sanarlo. Es aquí donde aparecerá Lestat. Entrará en su casa y mientras Louis se encuentra en un estado de semi-inconsciencia, Lestat aprovechará para atraerlo a su oscuridad y convertirlo en vampiro. No hay ningún tipo de conquista ni sentimiento anterior más allá de la tentación y atracción que siente Louis cuando conoce a Lestat por primera vez, pero esto es normal, ya que es el poder que tienen los vampiros hacia los humanos. Tras su conversión sí que se sentirá unido a Lestat, pero por el hecho de que lo ha convertido en una especie de
esclavo, y los motivos del Lestat para convertirlo son simples. Quiere la fortuna que posee Louis y además dejar de estar solo. La muerte de Paul no se lleva a cabo como en la serie. Por el contrario, en la novela, Paul no está tan enfermo. Realmente es un creyente enfermizo que cree que ha visto a Dios y a la Virgen y que estos le han enviado una misión, la cual es vender todas sus posesiones y volver a Francia para instaurar la paz y la fe que se estaban perdiendo en aquella época. Esto se lo cuenta Louis y lo toma por un loco. Poco tiempo después tienen una fuerte discusión sobre el tema, ya que Paul exige que se cumpla la voluntad de Dios a no conseguir el resultado querido. Y tras los insultos recibidos por parte de Louis, Paul se suicida lanzándose por un balcón. Y sí, aquí su madre sí que culpará en cierto modo a Louis, pero porque los escuchó discutir fuertemente poco antes de la muerte de Paul. Si queréis que os traiga más vídeos sobre esta serie, dejádmelo en los comentarios, porque sinceramente no es una serie que me haya enganchado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Un besazo enorme. ¡Adiós!